Bien, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos por estar acá en nuestro segundo conversatorio que organizamos en la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia de nuestra Facultad de Comunicaciones y Artes de Universidad de las Américas. Este segundo conversatorio de un ciclo que lo hemos denominado La Industria Audiovisual, Nuevos Retos y Oportunidades, donde obviamente hemos y vamos a seguir tratando distintos temas que afectan y que son parte de la industria audiovisual, del cine y de la industria en general, a propósito de lo que está sucediendo en este contexto de la pandemia y con los cambios que puedan venir en adelante. Ciclo que está conducido por Maite Alberdi. Maite, nuevamente, muy buenas tardes y bienvenida a nuestra escuela nuevamente. Son tres conversatorios que vamos a tener, este es el segundo, y en este segundo conversatorio tenemos a dos grandes invitadas, Rocío Jaude, que es productora ejecutiva de Fábula, y Constanza Arena, que es también directora ejecutiva de Cinema Chile. La verdad que son dos muy buenas invitadas porque nos van a dar una visión bastante amplia desde sus perspectivas de justamente la producción cinematográfica enfocada también en los mercados internacionales. Así que Maite va, como todo ha sido la tónica de este conversatorio, va a conducir y obviamente después al final van a haber también preguntas, espacio para las preguntas fundamentalmente de nuestros alumnos, nuestras alumnas, profesores, docentes de nuestra universidad y por cierto también algunos alumnos y profesores y docentes de otras casas de estudio que están presentes hoy. Así que bienvenida Rocío, Constanza y por supuesto Maite, nuevamente un gusto de tenerte acá con nosotros para que comencemos con el conversatorio. Gracias, Ignacio. Decirle a todos que las preguntas las pueden ir poniendo en el chat, vamos a dejar un espacio al final para las preguntas, que las pueden ir poniendo entre medio, y también a veces se nos pasan cosas que quizás estamos dando como por hechas y tienen dudas como de producción, de lo que sea, que quizás están estudiando ahora y no saben, también los pueden hacer. Bienvenidas Constanza, Rocío, y encuentro que hay que cambiarle el nombre a los conversatorios y poner mujeres líderes. La semana pasada estuve con la Gaby y con la Alexandra. No, claramente es otro el foco acá. Bienvenidas, bienvenidas. Quería partir para que cada una cuente cuál es su rol dentro de Cinema Chile y de Fábula primero. Entonces, Constanza, si nos puede hacer como una pequeña introducción de tu trabajo y qué hacen en Cinema Chile en general en la promoción del cine chileno en cada una de las etapas para después contextualizarlo en el presente. Perfecto. Hola a todos y a todas. Gracias a la universidad por esta invitación. Maite, un honor estar contigo y con Rocío. Con ambas hemos estado justamente en varios mercados y en varios festivales, así que hace años largos ya que trabajamos juntas y coincidimos en estas instancias, así que siento que este conversatorio es un poco hacer memoria de lo que nos toca periódicamente hacer juntas, así que es muy lindo. Y bueno, Cinema Chile, para los que no saben, es la agencia de promoción internacional del cine y del audiovisual, porque también estamos en mercados de lo que antes se llamaba televisión, ahora ya son series, porque no necesariamente televisión es un concepto anacrónico a esta altura. ¿No se usa, Coti? Me estoy sorprendiendo. Yo siento que ya no, es como vergonzoso, porque en verdad uno hace series para, y ahí Rosy va a decir, para VOD, para Netflix, Amazon, ese es como el grueso de la producción de formato seriado, y decir series de televisión ya es series nomás. Porque en el fondo la ventana a través de la cual uno consume las producciones es secundario al producto mismo hoy en día. Lo mismo pasa con el cine, ¿no? Ya no necesariamente se ve a través en las salas de cine tradicionales, sino que se ha diversificado eso. Bueno, pues podemos hablar. Pero Cinema Chile, entonces, como agencia de promoción internacional, tiene la labor justamente de abrir el mercado internacional para los productores, las producciones, los talentos y todos los profesionales asociados al mercado internacional, porque ya en el 2009
se hizo el diagnóstico muy certero de que el mercado interno, Chile, es tan pequeñito que dificulta mucho la sustentabilidad de las empresas de producción o empresas monopersonales o empresas grandes como Fábula. Sea el tamaño que sea, es muy complejo que se pueda vivir y sostener una empresa solamente pensando en el mercado interno. Eso significa, por ejemplo, pensar que yo voy a generar ingresos suficientes como para sostener un equipo y además encadenar mis proyectos en un proceso de mediano a largo plazo, solamente pensando en las cadenas de televisión o las salas de cine locales o las plataformas a nivel muy local. Es todo con miras al mercado global y sobre todo para Chile se ha demostrado que el mercado europeo o el territorio europeo, junto con el latinoamericano y cada día más el norteamericano, son en el fondo los lugares en donde mayor rédito podemos encontrar para nuestros productos, nuestras producciones, nuestras películas y también la exportación de talento. Así que ahí es donde estamos nosotros, en esa bisagra entre ustedes, los productores, y el mercado internacional. Favorecemos con presencia, con marketing, con comunicaciones y con apoyo, al final de cuentas, de un conocimiento que implica redes, cómo opera el mercado, cómo operan los festivales, cómo operan los mercados como eventos, digamos, ¿no? De encuentro de personas. Así que eso hacemos. Y también les había preparado, para los que no nos conocen, una pequeña muestra en el fondo de lo que es una cadena tradicional y estándar. Ahí la Rosy puede explicar que los procesos han ido cambiando, pero de lo que significa Cinema Chile en el apoyo que da en un proyecto, sea este de serie o sea este de cine, en qué etapas estamos apoyando, contribuyendo, construyendo el puente hacia el mercado internacional. Es probablemente en las etapas de desarrollo del proyecto, en la etapa de financiamiento, en la etapa de postproducción. Yo lo pongo como uno de los escalones de la cadena muy interesante, porque tenemos que decidir en conjunto muchas veces si se muestra o no la película, por ejemplo, en Works in Progress, o si la empezamos a mandar no terminada a los festivales. Y esa es una delicada tarea, porque a veces lo que parece positivo es contraproducente y viceversa. Y luego, sin duda, en el estreno en el circuito internacional, muchas veces es un festival, pero ahí Rocío también podrá acotar que a veces no es en un festival y es directo en una plataforma como Netflix o en una sala local, en un estreno local. Así que eso más o menos es donde se desarrolla la labor de Cinema Chile, codo a codo con los productores. Y en la práctica, porque quizás puede ser un poco abstracto decir, ok, Cinema Chile apoya en el financiamiento y en el desarrollo, como en qué acciones o en la post, está bien, lo del Work in Progress es un ejemplo concreto, pero ¿qué ejemplos concretos nos podrías dar de en qué situaciones un productor puede recurrir a Cinema Chile y cómo se da ese apoyo tanto para el estreno como en el financiamiento? Muchas veces en la parte de desarrollo no hay sencillamente porque no está la experiencia y al final uno se va fogueando justamente en el feedback con los profesionales a los cuales uno quiere llegar. Me refiero concretamente a coproductores o a fondos internacionales, ¿verdad? Entonces, con Cinema Chile lo que vamos tratando de hacer es como tener que el productor, que probablemente está empezando, tenga conciencia del proyecto o producto que tiene entre manos y lo sepa empaquetar y comercializar y ofrecer a esas contrapartes que van a ser clave en la vida de ese proyecto. Y ahí entra una serie de contrapartes como son las que acabo de mencionar, fondos internacionales, coproductores, incluso labs, para poder tener 2, 3 meses o 6 meses de escritura guiada. Luego en la etapa de financiamiento es súper importante poder pimponear con alguien que más o menos sabe cómo está manejando, que es muy cambiante,
quién es quién, cuál va a ser tu modelo de financiamiento, si realmente tienes ganas de entrar en un modelo de coproducción internacional, que a veces es contraproducente también, si te conviene meterte con 3 países, si es con Ibermedia, con qué país latinoamericano, es como pimponear y armar un modelo de financiamiento con alguien que conoce más o menos cómo están funcionando, lo competitivos que son a veces los levantamientos de fondos internacionales, incluso a través de coproducción. Entonces, es muy difícil. El financiamiento además es un puzzle que se puede ir cayendo varias veces, porque tú tenés la idea de financiarlo así, no te salió el fondo alemán, tenés que levantar un francés, tenés que conseguirte un socio francés para acceder al fondo. Entonces, ¿y a quién? No conozco mucho. Entonces, no, mira, contáctate con este que tiene esta experiencia, estúdiate esta casa productora, y así vamos como... es un conocimiento más que nada de redes y de interno de cómo funciona o está funcionando, porque es algo muy cambiante, toda la escena internacional que te puede llegar a permitir a ti como productor terminar de cerrar tu financiamiento. Postproducción, lo que dijimos, Maite, posiblemente cuando está lista la peli para mostrar o no, en la instancia que sea, y en el estreno sí o sí vamos a estar ahí, o físicamente o apoyando con comunicaciones. ¿Y crees que sea una diferencia entre los productores con experiencia, no sé, la misma Rocío, que probablemente necesita apoyo de Cinema Chile en el estreno y la comercialización, y no tanto en el desarrollo, y el desarrollo ustedes están más enfocados en productores que están empezando porque la gente ya después establece sus redes, o no lo ves tan así? Respondo yo y sería lindo escuchar, yo creo, a la Rocío, Sí. pero a veces no, es con todo, o sea, es con un variopinto espectro, porque obviamente, mira, pasa mucho que los que empiezan no saben bien qué es lo que les falta, precisamente por el desconocimiento. Entonces, sin saberlo están perdiendo la chance de poder fortalecer o robustecer la estrategia, y lo van a ir aprendiendo en el camino. Entonces es muy difícil también que nos toque interactuar con productores demasiado verdes, llamémoslo, jovencitos. Generalmente ya han pasado por algún par de proyectos o se han ganado un fondo nacional y de pronto se embalaron y dicen, soy un campeón y ahora me las voy a ganar todas, y ahí empiezan a ver que es más difícil de lo que parecía. En fin, y después con gente muy experta también. Yo te diría que a veces los que tienen más experiencia tienen mucha conciencia de las dificultades, y es con quienes más hacemos trabajo de mesa, de pimponeo, de pensar, de analizar en los mercados también, de ver cómo nos fue en las reuniones, júntate con estoy yo también atenta al proyecto y lo estoy pichando en paralelo porque sé que está la productora ahí y puedo armar alguna reunión o fortalecer, o sea, es muy variado, ¿me entiendes? No, yo creo, solo para agregar lo que la Coti ya dijo, creo que tiene que ver con que cuando uno tiene un poco más de experiencia, yo voy a la Coti con un objetivo claro. Entonces, como Coti, me falta algún coproductor, ponte tú, en Alemania. ¿Cuáles son tus redes? ¿A quiénes conocí? ¿Cuáles son los fondos? Entonces, como una ayuda mucho más concreta. Pero sí, Cinema Chile y la Coti son un apoyo en todo este proceso que dura un proyecto, desde conocer a nuevos socios, porque Fábula tiene sus propias redes y conoce a sus propios coproductores, pero muchas veces uno necesita agrandar esa red y necesita conocer otros jugadores, y ahí es donde el objetivo y la misión de Cinema Chile se vuelve tan importante. Y yo debo decir también que, por ejemplo, Maite, con productores como Rocío, Fábula, Storyboard, con Gaby, que estuvo con ustedes la semana pasada, con varios productores que tienen, como dice Rocío, una red ya más o menos constituida, muchísimas veces pasa que es recíproco con Cinema Chile. O sea, a mí ellos también me ayudan a ampliar mis redes, presentándome, conociendo bien cómo es el trabajo con determinados productores o fondos que yo o conozco en teoría o todavía no termino de entender bien. O sea, se va construyendo un capital de conocimiento compartido entre Cinema Chile y los productores
es muy rico y está basado en la experiencia del proyecto y del momento presente. Eso a mí me motiva mucho, es lo que más me gusta de mi trabajo. Gracias. A nosotros nos motiva mucho trabajar contigo siempre, porque es con ese nivel de entusiasmo y de amor por todas las películas. Del equipo entero, porque somos muchas personas en Cinema Chile. Es verdad, Sí, es verdad. así es. Y no me voy a meter ahí, pero ¿crees que con el paso de los años, o tenéis números que puedan demostrar cómo han sido fundamentales en la construcción de marca del cine chileno? El ponerle números es bien complicado, lo hemos hecho y lo hacemos porque estamos obligados, como hay parte del financiamiento de Cinema Chile es público, siempre es un requisito, ¿no? Comprobar. Entonces vamos poniendo indicadores y números de cosas que quizás no responden tan directamente a esa pregunta, tiene que ver con cuánta gente incluimos en nuestra estrategia, en nuestros catálogos, en nuestros press kits, reuniones en mercado, pero yo creo que el fortalecimiento de la marca se ve en un indicador que muchas veces en los fondos nacionales o las instituciones públicas no le toman tanto el peso, porque es difícil de medir el número de lucas que trae, pero nosotros hemos tratado de cuantificarlo, y que tiene que ver con la cantidad de películas que estrenan en festivales internacionales. Es un indicador que para muchos es un poco subjetivo, o tiene esta aura de artística, glamorosa, que a alguna gente no le interesa, pero igual es un indicador entre varios posibles, y como uno de esos indicadores, el crecimiento es muy fuerte, es muy raro que un festival relevante en el circuito internacional, de todo género me refiero, no tenga una película chilena. Y eso antes, 10 años atrás, incluso más años atrás, no era así, era excepcional que hubiera una película chilena. Es cierto, uno lo asume. Qué raro. No, ahora parecemos todos un poco pasados para la punta, porque es como que ahora cualquier película es como que si no estrenó en Berlín, es como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Y es como, hermano, es al revés. Lo raro es estrenar en Berlín. Es verdad. Gracias. Rocío, quizás todos tenemos claros los roles del productor ejecutivo en una producción, pero en Fábula yo creo que es especial porque uno ve tantos productores en los créditos y un equipo tan grande involucrado, que quizás sería bueno que nos explicaras tu rol, no solo como productora ejecutiva, sino en Fábula y en esta cadena de grandes productores y grandes producciones. Como tu rol en el cotidiano y en toda la estrategia de financiamiento y comercialización de las películas. Ya. Primero les voy a contar un poquito cómo está estructurado Fábula, para que entiendan las áreas en las que trabajamos y más o menos cuánta gente trabaja también. Mira, Fábula tiene 15 años, vamos a cumplir 15 años, y partió con la película Fuga, que dirigió Pablo Larraín. Esa película, después de esa película, la productora partió con publicidad, y es el área que aún está en Fábula, y la dirige una mujer que se llama Ana Martín Buitrago. Ella está a cargo de la publicidad de Fábula. También tenemos otra área que te podría decir que partió cuando hicimos Los 33, que es el área de servicios de producción. Esa área lo que hace es que vienen productores de afuera y nosotros son como nuestros clientes, y nosotros les armamos la producción acá. No es una producción de Fábula, solamente entregamos el servicio de producción. Es como un comercial, pero una película y mucho más grande. Y ahí nos acogemos algunos incentivos que tenía, y ojalá siga teniendo el Estado, que es Corfo, el IFI, que es como un tax rebate, y son unos beneficios para el que viene desde afuera a filmar en Chile. Esa es la segunda área, servicio de producción. Después tenemos el área de televisión, que se abrió hace, yo creo, unos 4 años,
que la dirige Ángela Poblete, y partimos haciendo televisión para canales de televisión en Chile, y después nos expandimos con una serie que se llama El Presidente, que la está transmitiendo Amazon, y hace 2 días estrenamos la segunda, que se llama La Jauría. Y para terminar está el área de cine, que es la más antigua porque es así como se fundó Fábula, donde estoy yo a cargo, que es cine hablado en español. Y hago el énfasis en hablado en español porque también tenemos una oficina en Los Ángeles que también ve el área de cine y televisión, pero hablado en inglés. Hay muchos proyectos que son bilingües y los vemos, ahí es donde tenemos interacción con la oficina en Estados Unidos. No hay muchos proyectos, hay solo 2, pero igual están en desarrollo. Entonces, ¿cuál es mi rol dentro del área de cine como productora ejecutiva? Mira, desde la idea, como la Coti expuso en el gráfico, es desde encontrar ideas, desde estar todo el rato leyendo, desde noticias, novelas, conversando con escritores, directores. Muchas de las ideas llegan hacia nosotros, otras las encontramos nosotros, y como eligiendo cuál es la idea o cuál es la nueva historia que queremos contar. Y desde esa idea hasta el final, que uno pensaría que el final es cuando la película se estrena en las salas de cine, pero no lo es, porque es ahí cuando comienza la distribución, pero después viene millones de ventanas y millones de otras actividades, que es como seguir explotando esa película y hacerlo un activo en la empresa hasta el día de hoy, que ponte tú, a mí me llegan correos. Ayer me llegó un correo en Roma que querían exhibir Fuga, que fue hace 15 años, ¿cachai? Entonces las películas siguen vivas hasta que nosotros, no sé, hasta el infinito y más allá. Entonces es la idea, es el desarrollo, es el plan de financiamiento, si vamos a hacer una película con coproductores y con soft money. El soft money es la plata que entregan los fondos públicos, o si vamos a hacer una película con hard money, que es inversión privada. ¿Cómo armamos este puzzle? ¿Cómo lo hacemos funcionar? Después en el rodaje yo me desligo un poquito, porque ya lo dejé armado, me conseguí la plata, y en el rodaje yo poco voy a rodaje, tampoco me gusta mucho, para ser sincera. Y después, cuando la película está terminada, todo lo que es el montaje, la postproducción, ahí también tengo conversaciones intensas con mi amiga Constanza Arena de qué festival le conviene a la película, porque cada festival tiene su propia línea editorial, y por eso hay que estar súper atento qué es lo que quiere cada uno de los programadores, porque no es llegar y decir, ya, quiero que mi película vaya a Berlín, pero si no tiene el perfil de Berlín, ni siquiera vale la pena que la postule. Entonces la Coti ahí puede decirme, no, oye, mira, mejor esta podría ir a Venecia, o quizás esta es muy comercial y olvidémonos de los festivales, no sé. Y también definir ese plan de distribución, que es si vamos a festivales, o si pasamos directo a Theatrical, o si ya pasa directo a un streamer. Y después ya las otras ventanas de explotación. ¿Y el perfil de la película crees que viene determinado? O sea, decidir si va a un festival, ¿cuán determinado está por el modelo de financiamiento que tiene también? No, yo creo que uno tiene súper claro si es que una película es para festival o no desde el inicio. Te pongo un ejemplo súper concreto, que es Mi amigo Alexi, que esa película la hicimos y la creamos para un público en Chile. Si es que le iba bien en Inglaterra, genial, pero siempre fue que era para público chileno, y que el mayor logro era hacer un box office y un theatrical grande. Y después si iba a ir a festivales quizás más pequeñitos, de niños, que estuvieran enfocados en deporte, pero no era una meta que nos propusimos.
Y en el momento de la idea, ya entiendo que pueden llegar los directores con su idea o tú misma proponerle una idea a un director, pero pensando en estos estudiantes, démosle esperanza en que algún día te pueden tocar la puerta, Rocío. ¿Te llegan guiones como de directores que no conoces? ¿Cómo funciona ese filtro? Me llegan todos los días, no 20 correos, pero me llega, ponte tú, uno cada 3 días, o algunas veces me llegan 2 al día. Por lo general, ese filtro yo parto como entendiendo qué es lo que quieren de fábula y un pequeño storyline o sinopsis del proyecto. No paso a leer un guión al tiro porque me encantaría hacerlo, pero no tengo el tiempo. Y creo que no vale la pena tampoco hacerlos perder a ellos el tiempo, ni a mí, de leerlo, si es que ese storyline o lo que ellos están pidiendo de fábula es algo que los dos podemos realizar, ¿cachai? Claro. Pasemos a cómo nos cambió la vida actualmente. Para las dos, para las tres quizá. Para las tres, Maite. Sí, para las tres. Y partamos con los mercados internacionales, como Coti nos puedes encabezar y podemos hablar de las experiencias de todas. ¿Cómo has vivido la comercialización sin el networking presencial? ¿Qué rescatas de este nuevo modelo? ¿Qué sientes que no funciona? ¿Y cómo lo han hecho? O sea, ¿cómo lo hicieron en Cannes? ¿Cómo proyectan este año? Más allá de que la postproducción y promoción en el estreno, asumo que está totalmente parado, pero bueno, cuéntanos. ¿Cuánto? No tanto. Bueno, por un lado los mercados, que son los espacios de trabajo, que en general iban en paralelo a los festivales, eso está un poco divorciado. O sea, los festivales han pasado muchos a formato online y los mercados se dieron cuenta de que la industria necesitaba continuar, seguir viva a pesar de, y por lo tanto, partiendo por el Marché Film de Cannes, se adaptó a un universo virtual y se han generado varias instancias de reuniones de trabajo, de conferencias, de puesta al día de qué está la industria, un poco catarsis, un poco de darle vida también a lo que significa, quizás sin una agenda específica, como es financiar una película en concreto, pero sí ampliar redes de trabajo, que gente se conozca, gente que está en estadios más o menos medios de experiencia, continuar escuchando, conociendo quiénes son las cabezas de los fondos internacionales, las cabezas de los festivales, qué están haciendo, para dónde va la micro, qué pretenden ellos, hacia dónde van. Para todo eso, que es en el fondo esta transición a lo que creo yo va a terminar siendo un mundo en donde convive lo virtual con lo real, es que todo este periodo ha servido muchísimo. Y también porque, aunque no lo creamos, los mercados internacionales a los que hemos asistido han estado dando resultados. O sea, sí se han sumado socios, sí se han sumado fondos a proyectos chilenos gracias a la participación en el Marché Film, por ejemplo. Se ha podido avanzar y eso... ¿Me puedes dar como un ejemplo así concreto de modelo? Sí, un proyecto específico de un productor con una experiencia, diría, 3/4, o sea, como no es emergente, pero tampoco quizá ha estrenado y ganado premios internacionalmente. Llegó al Marché du Film con apoyo del Consejo Audiovisual para participar en el mercado, organizado por Cinema Chile. Llegó con 3/4 del financiamiento arriba y necesitaba sumar el último socio para cerrar, y lo logró. Evidentemente sobre los frutos... Vamos para atrás, porque yo no me metí en un mercado todavía, no estoy entendiendo cómo funciona. O sea, te metí a la plataforma del mercado, tienes las reuniones por Zoom, ¿estás inscrito con el proyecto en el mercado?
tienes una acreditación que te permite acceder a otros profesionales que van a estar ahí atentos y participativos. Tienes además, como suele suceder, conversaciones ya sostenidas o iniciadas en mercados anteriores, como por ejemplo, para cerrar en Cannes, la iniciaste en San Sebastián o en Ventana Sur, te volviste a reunir en Berlín probablemente, avanzaste, trajiste algo concreto, el proyecto avanzó y ahora ya es momento de cerrar el deal, y lo cerraron en Cannes, en el contexto de este Zoom masivo, donde se organizan participación en mesa, paneles específicos, pero también personas de todo el mundo con la disposición y disponibilidad de tiempo para reunirse en el contexto de Cannes, pero desde esta silla, en su casa cada uno, pero con un mindset, o sea, con una disposición profesional y personal de estar durante los 4 días que duraba Cannes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, reunión tras reunión tras reunión. Eso no ha sido algo habitual durante la cuarentena de nadie, siento yo. Y por lo tanto, no era menor participar en un mercado porque te implicaba tener una actividad como la que sucede cuando vas físicamente a un festival y mercado, que es que tu disposición de tiempo está 100% puesta en eso, en conocer gente, encontrarte con gente que ya conocía, hablar de cine, hablar de proyectos, ver qué está pasando, qué mesas hay, qué películas se están proyectando en formato virtual. Y eso yo creo que fue importante, fue un buen training, porque era un poco triste porque cada uno está solo en su casa, pero sí o no, Rosy, que en Cannes hasta se organizaron fiestas, pues, fiestas desde tu casa, que era un poco ridículo y nos reíamos. Yo por lo menos no participé porque ya basta de Zoom, me dolían los ojitos, pero, claro. pero hasta fiestas había. Ponían música y trae tu copete y todo, y había como una pantalla con 50 personas, lo que me contaron, y no sé cómo funciona, pero funciona. Ya, pero, ya, o sea, está bueno en la idea de, ok, no viajas, te ahorras todo ese gasto, tienes la reunión con el que nunca tendrías y la tienes por Zoom desde tu casa, como que suena el paraíso, pero suena bueno para concretar, no sé si como primera instancia, porque esa reunión de pasillo que uno tiene en el mercado, que ahora me pasaba que me decían, ya, postula para el PITS de ITFA. Yo le decía, es que mi proyecto no está para PITS todavía, como está como en una fase previa, entonces me decían, te vamos a armar reuniones. Pero yo sentía que me armaran reuniones fue un proyecto que no quiero hacer perder el tiempo todavía en una reunión como de sentarme en el mercado una reunión, pero quizá en un pasillo. Sí lo habría conversado, o en un almuerzo de mercado, sí le habría hablado el proyecto a la gente con la que trabajo habitualmente. No, o sea, no veo ese networking. Yo te entiendo, Maite, pero lo que se hizo, o por lo menos la estrategia que yo usé, fue ir al mercado con un proyecto muy concreto, que ya está listo, no listo, le falta, pero tiene un guión, tiene fondos ya adjudicados, le falta un gap, una diferencia para cerrar el plan de financiamiento. Entonces lo que yo hice en Cannes, como para hacerlo súper concreto, es que conocí, ponte tú, no me volví loca, no estuve de 9 a 6, tomé algunas reuniones y saqué el limpio 3. Y de esos 3 nos conocimos en este Cannes virtual, y hasta el día de hoy hemos tenido 3 reuniones más, después de Cannes virtual. Buenísimo. Entonces los conocí ahí y ahora los sigo conociendo, estamos como en una fase de pololeo, por decirlo así, y con algunos ya hemos concretizado y con otros seguimos pololeando, quizás no para este proyecto que llevé a Cannes, pero para algunos que tengo en desarrollo, ¿cachai? Claro. Y así varios. Incluido, Maite, como se gana y se pierde. Obviamente se pierde todo ese universo humano que es propio del encuentro entre personas, informal, que yo diría es la mitad de la pega, porque en lo informal y en lo no previsto es donde más resultados hay, cuando uno no lo busca. Así es. Sí, sobre todo quizás no tanto para los financiistas, pero para los coproductores sí, como el coproductor es como un partner que hay que conocer muy bien y que vaya a sumar el equipo
necesitas estar, pero si es solo que te van a poner la plata, Claro. podrías... Pero por otro lado se gana en experiencia, gente que jamás podría, o Sí, probablemente en este no habría podido financiar o cofinanciar la participación, y a veces es como universitario, porque también participar en un mercado te genera un aprendizaje, entender el lenguaje, quiénes van, cómo funcionan, la velocidad, el feeling de la gente que está, de los profesionales que están participando, todo eso que es tan básico y tan relevante como la columna, sí te lo puedes armarte una idea en parte, con menos adrenalina probablemente y con menos cansancio, pero sí. de todas maneras aporta mucho para la gente que está empezando o tiene una idea. Fue bueno, yo lo valoro mucho y siento que eso va a seguir estando, la convivencia entre lo virtual y lo real. Sí, está bueno. Como lo del cansancio no es menor, como pensar que se ahorran esa locura de no dormir en el mercado. Sí. Pasó el cambio de hora y el trajín, el ruido ambiente constante, todo eso no está. Caminar Sí. de un lado para otro, uno Sí, termina, uff, sí, sí, sí. Dios mío. Te pasó, ¿no? Sí, Sí. como, bueno. Está bueno. Mm. No nos Rocío. quejamos igual, lo Ah, pasamos bien. No, no nos podemos bueno, quejar. no Sí, sé, igual una pausa no está mal tampoco. sí, no está mal. Rocío, rodajes parados, estrenos cancelados. ¿Cómo Todo lo funciona la anterior. todo lo anterior y más, en una industria que necesita el presencial para generar ingresos, o sea, desde no prendo la cámara, no gano plata, como así de concreto, sobre todo, no sé, en publicidad, en una de las ramas de Paula, pero en general para todos, o sea, a mí también me pasa, es como no puedo salir a grabar, y aunque quisiera en mucho tiempo más, probablemente no puedo exponer a los personajes a un rodaje tampoco, entonces hay ciertas cosas que se pueden potenciar desde el encierro y otras que no. Entonces, ¿cuáles crees que se han visto favorecidas o cómo lo están abordando y cómo piensan volver a los rodajes también? Mira, bueno, con publicidad la mayoría de los rodajes fueron cancelados. Eso ha sido y sigue siendo súper duro para la productora. En televisión teníamos una serie que íbamos a entrar a preproducción y la tuvimos que aplazar. Y yo tuve un poquito de suerte porque en el cine los procesos son mucho más largos y son mucho más lentos. Yo tenía un rodaje programado para el segundo semestre que no lo voy a poder hacer porque, o sea, por la pandemia, porque los fondos que yo pensé que podía adjudicarme, no me los voy a poder adjudicar porque el gobierno de cada país decidió apoyar otro tipo de, no sé si de producciones cinematográficas o a la gente. Pero mirándole el lado positivo, porque siempre hay un lado positivo, es que este tiempo nos ha servido para escribir, para desarrollar en profundidad, como sin apurar el proceso, ¿cachai? Estamos todos con mucho más tiempo para leer, mucho más tiempo para mirar y también mucho más tiempo para entender desde otra posición que ya no es esta locura como de la rutina de lo que el espectador realmente quiere ver, que finalmente es lo más importante. Hemos tenido otra relación con los streamers, hemos buscado nuevas formas creativas de continuar con algunos rodajes, por supuesto que no todos. Ponte tú, hemos tenido que modificar guiones también para estar acorde a lo que pide el protocolo de la OMS A la vuelta. a la vuelta. Y también esto ha perjudicado, ponte tú, los presupuestos, que en los presupuestos tuvimos que meter un ítem que se llama COVID, desde las mascarillas, los cubre zapatos, los trajes,
Y aparte del ítem presupuesto, en el plan de rodaje tenéis que, en vez de partir 1 hora antes y tirar cámara, vaya a tener que sumar 1 hora más para todos estos protocolos de sanidad, ¿cachai? Que también te quitan más tiempo de rodar cámara, por así decirlo. Entonces sí, claro, ha influido, ha sido un golpe súper fuerte, pero creo que también a mí por lo menos me ha ayudado a tomármelo todo con un poquito más calma y a mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿cachai? Como uno siempre pensaba que las cosas se hacían así y te diste cuenta que no, pues, que hay millones de otras maneras de hacer las cosas y que no siempre como lo estábamos haciendo era lo mejor. Y te pongo un ejemplo. El modelo de producción también determina el estilo finalmente, como yo también claro. me vi forzada a pensar creativamente en una forma que jamás habría incorporado en otro contexto, porque uno entra como en un loop en que la cabeza también vuelve como a fórmulas repetidas, como claro. me copio a mí misma. Nos estábamos repitiendo y estábamos perdiendo un poco la creatividad, ¿cachai? Concretamente yo tenía un estreno programado en sala de cine en abril de una película que quedó seleccionada en Tribeca. Se canceló Tribeca, no pudimos hacer el estreno mundial en Tribeca. Después o sea, Tribeca tuvo premiación, porque sí existió la premiación, pero no exhibición. Tuvo exhibición solo para los jurados, para estos premios. Ok, ya. Después tuve que cancelar el estreno en Chile porque las salas de cine estaban cerradas y después dije, ¿y qué hago, cachai? ¿Qué hago con la película? Como, ¿qué ventana le doy? Fue una película que la licencia la compró Netflix y me había dado una ventana de 90 días para yo poder estrenar en Chile. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, llamamos a Netflix, oigan, no vamos a poder estrenar, ¿qué hacemos? Potenciemos, y Netflix dijo, potenciemos el estreno de la película en la plataforma. Y finalmente la película que se lanzó en la plataforma la vio mucha más gente de la que podría haber alcanzado la sala de cine. Entonces, todo tiene sus dos caras, no es blanco y negro, hay una escala de grises que es gigante. Y totalmente, porque además, como nadie sabe que estoy aquí para los que están escuchando, uno como espectador también agradece la novedad, como sentir que uno fue a un estreno, o sea, era como que uno la quería ver el día que la lanzaron en Netflix, como, claro, porque era la sensación de ser parte de un evento y de hablar de algo que todos estaban hablando. Entonces, sin duda creo que el contexto les dio más espectadores también, desde esa necesidad de algún tipo de presencia y de ser parte de algo. Sí, po. Y fuimos top 1, creo que 2 días en Chile, después top 2, después top 3, y era como, qué bueno que finalmente, como ya nos cancelan Tribeca, nos cancelan el estreno en Chile, y después como una pequeña esperanza de que nos fue bien en Netflix, ¿cachai? No, y fueron valientes, porque también cuesta tomar decisiones de estreno en este contexto, como que uno siente que todas las decisiones son erróneas o se está quemando la película, entonces fueron bien osados, y para esa película creo que fue una gran decisión. Gracias, y que la vean todos. Sí, que la vean todos, porque vale la pena. ¿Y Netflix te reporta las cifras? No, es como el secreto de Estado. Secreto que todos queremos. Sí. Ya, no, ni siquiera en un Netflix original. No, nada. Esto no era Netflix original, no sé cómo funcionará con un original, pero no te lo sueltan, te dicen como vais bien o no vais tan bien, pero hasta ahí no va. Qué tremendo. Bueno, y además se debe notar en el trato para los proyectos posteriores también. Así es. Sí, no, totalmente. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué creen que tienen esa cláusula? Yo creo que es money. Pero, ¿porque uno va a negociar mejor la siguiente? ¿Si sabe los números? Sí, pues porque va a exigir, hay un cálculo matemático ahí en punto por contacto que estarían sacando todo, mucho, claro, sacarían mucha más plata si lo supieran. Pues si es que los números yo creo que deben tener las plataformas, los streamers
son números que para los que estamos acostumbrados a estrenos tradicionales, deben ser así como que el cerebro debe explotar, porque son plataformas mundiales, globales. O O sea, sea, uno debe ustedes ver se el número y mueren, decir, quiero mi $1.000.000 ahora, como en verde. Y No, no. claro. tienen un alcance en comunicaciones que yo en mi vida había visto, ¿cachai? Como pasan todas las fronteras, llegan a todos lados. O sea, nosotros para hacer una campaña de esa masividad tendríamos que gastarnos lo que nos gastamos en hacer la película y más. Es una locura, ¿cachai? Son unos monstruos. Sí. Claro. O sea, qué ganas de saber cuánta gente la vio, pero además el territorio. O sea, para uno como productor es como entender dónde están funcionando tus contenidos, que a veces mucha Sí, gente dice en países insólitos como la vieron todos mis amigos, como, ¿por qué engancharon? Sí, esas estadísticas Mm. serían bastante útiles, pero bueno, como quemaríamos el negocio con nuestros éxitos en esto. Oye, y Onda Media, ¿cuál ha sido la experiencia de Onda Media? ¿Cómo lo evalúas? ¿Crees que influyó en el contexto actual, que ayudó a ver estrenar a Onda Media o no? ¿O en realidad es una plataforma que en cualquier contexto está funcionando? ¿Cómo lo ven No, las dos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Onda Porque Media, han hecho bastantes estrenos en los últimos 2 meses, ¿o no? sí, sí. Yo te hablo desde mí, yo creo que fue un boom, o sea, la cuarentena explotó con Onda Media, nosotros tuvimos que renovar muchas de nuestras películas. Onda Media funciona como por view, ¿cachai? Te pagan un mínimo garantizado cuando se Un gaste límite ese, de views. y después un límite de views, entonces ponte tú, yo les vendo 500 views y cuando se gastan esos views, renovamos contrato. Buenísimo. Y hemos tenido que Entonces, si renovar quieres el la contrato. ¿De views? No. ¿no? Ah, No, pero me la puedo conseguir, creo que sí. Pero sí lo que te puedo decir es que hemos renovado varios de nuestros títulos Bueno. durante este primer semestre, así que bacán con Emma. em, Rompimos récord, creo, de visitas en Onda Media. No pasó así en el cine, ¿cachai? La gente no fue mucho a ver Emma, no hicimos muchos espectadores, pero sí en Onda Media. Entonces también ahí te ponía a pensar y decís como, ¿qué hacís para tu próximo estreno? ¿Lo hacís más chiquitito? ¿O no lo hacís? ¿O no estrenáis en Chile? Muchas preguntas me he hecho aquí sí, encerrada pero en es que es casa. difícil la decisión porque es como, ¿cómo se formula la pregunta? ¿Es la cantidad de salas? ¿Es el tipo de película? Es la Como, campaña, es a quién querís llegar, hay muchos factores involucrados. Mm. ¿Sí? sí, pero yo creo que o a mí me pasa como directora, productora, que de alguna manera ha ayudado a este contexto a como no sentir que la sala es como el que te da el estatus o que si no la película no va a existir porque no se estrenó en salas, como que ha sido un momento en que ya estoy asumiendo esa renuncia, o sea, siento que si la próxima no se abren los cines y no la puedo estrenar en sala y me tengo que ir directo a streaming, voy a vivir bien con eso y puede ser una gran opción también, cosa que hace un año era impensada, o sea, Claro. no estaba en mi mapa mental anular un estreno porque la película no existe. Sí, tiene que ver con la carrera también, como que uno se ha configurado en una construcción que el prestigio te lo da la sala, y Sí, creo que no es es así. como los paradigmas que estábamos hablando antes, ¿cachai? Esto se hace así, y Mm. uno está como seteado a que se hace así, pero quizás no se hace así, y quizás ahora se tiene que hacer distinto, ¿cachai? Yo creo que lo que va a cambiar, me atrevo a, es muy difícil la especulación y uno puede hacer el ridículo, pero me siento en confianza para hablar de algo que también he pensado en la cuarentena, que ya se venía hablando antes de la pandemia, con toda cómo se había reducido la cantidad de gente que va a las salas, en Europa sobre todo. Esta discusión viene de allá. Y tenía que ver con generar nuevas
modelos de negocios, es decir, las ventanas que te obligaban los streamers con las salas, con la televisión, toda esa cadena que eran periodos de tiempo en donde tú tenías que estrenar primero en uno, luego en otro, y eran cronológicos en una línea. Yo creo que eso se va a acelerar producto de la pandemia, la simultaneidad. Entonces, creo que todos vamos a ir hacia un evento muy fuerte, que es el estreno en la sala, por un periodo, pero que en paralelo incluso se genera en simultáneo el estreno con la sala y se proyecta la subida al escenario del talento, con público en vivo, pero en el streaming en paralelo. Yo creo que, yo creo que probablemente suceda que nos demos cuenta de que una cosa no anula la otra y se pueda vivir esto en simultáneo, porque tal como dices, Maite, yo coincido contigo, que lo que te da la sala no te lo da el alcance de los streaming y viceversa. Entonces yo creo que ya con la pandemia terminamos de romper los esquemas y puede que se potencien, que en el mundo del documental en Europa se está dando mucho el evento, con grassroots, con audiencias donde se hace la simultaneidad del estreno, como para tener máximo alcance posible en comunidades específicas, acorde a las temáticas probablemente de los documentales, y eso se va a replicar y se va a imitar, yo creo. Yo creo que asumir que son públicos distintos finalmente, los de cada una de las ventanas. O sea, es como a mí la señora de la 11 me llamaba y me dice, hoy estamos viendo Luis Miguel en Canal 13, está buena, y yo era como, ¿por qué le estáis viendo? O sea, está en Netflix, ¿qué me estáis hablando? Como, oye, estrenaron una serie súper buena, como un año después de Luis Miguel, como, ya, dale. Y es como el tema de la semana, desfasado, pero que jamás le iban a ver en Netflix, y está bien, o sea, es como, yo que hubiese estado en Netflix al mismo tiempo, ella igual la habrían visto en la tele. La tele. Sí. ¿Cachai? Claro, y hay gente que no va a dejar de ir al cine, y menos de ir a encontrar al director y al talento presentando la película, o sea, es como... Bueno, y los mismos festivales se van a tener que comer su cláusula de no películas que sean para estrenos en streaming. Claro. Sí, pues, si Cannes ya está cediendo, imagínate. Tenemos preguntas antes de cerrar. A ver, Juan Cristóbal, me preguntaste por algún proyecto que les haya marcado, si me puedes detallar a qué te refieres con un proyecto, porque no entendí eso. Y Denise pregunta, ¿cómo manejan la gestión de medios cuando van a estrenar alguna producción? Imagino que harán algo para autoayudar a la crítica, en el buen sentido de la palabra, ojo, pero habrán estrategias, cuéntenos sus estrategias para la gestión de medios. Rocío. Ay, la del proyecto que las ha marcado, yo la leí y me vino al tiro a la mente una peli. ¿Cuál? Dale. ¿Ah? Gloria, que curiosamente es de Fábula, pero esa marcó un antes y un después para Cinema Chile, muy fuerte, muy fuerte. Porque antes de Gloria, que fue el 2013, concretamente la estrenamos en Berlín el 2013, en competencia, después de 21 años que no había una peli chilena en la competencia principal de Berlín. Lo que pasó fue como una aceleración. 2013. Ya. Febrero de 2013, un momento inolvidable, porque se aceleró el rol de Chile como país cinematográfico en la escena internacional, producto de esta peli, de la acogida que nos dio el festival, del impacto que tuvo para todo el equipo, y me refiero ahí a un grupo grande de personas, porque no era solo Paulina García, que ganó premio a Mejor Actriz, además, y a Sebastián, sino que a los productores que estaban involucrados, al guionista, al co-guionista que estaba involucrado, que después fue a ganar el premio como guionista junto a Lelio con Una Mujer Fantástica, o sea, se empezó y al equipo entero, la Sole Salfate, montajista, como el director de foto, Benja Echazarreta, el elenco, Pablo y Juan como productores, de los Larraín. Siento que, bueno, y el evento que hicimos de promoción también nos marcó en Cinema Chile como, yo creo que esta es una línea de trabajo que tenemos que empezar a hacer, que es como algo masivo,
que sea una celebración del cine chileno, y las puertas que se abrieron después, fue un antes y un después realmente para el Y cine quizás chileno. antes también, Coti, porque yo me acuerdo de distintas voces, siempre he escuchado contar como lo importante que fue, quizás me equivoco, ese Work in Progress en San Sebastián, Pues que también fue y el como, Sanfic, yo no estaba, pero me lo han contado mucho, como... y el Sanfic fue espectacular. Bueno, la peli tiene su mérito propio, obviamente, ¿no? Como que ahí hay algo que uno no controla. Llega lo que llega y en base a eso uno construye algo alrededor de eso. O sea, la médula estaba y los work in progress en los que participó fueron espectaculares porque generaban el impacto como si la peli hubiera estado terminada, te juro, y en verdad se mostraron en estadios que la peli le faltaba todavía, ¿sí o no, Rosy? El de Sanfic creo que duraba 3 horas el corte. Era una cosa espectacular, la peli se veía por primera vez en pantalla, desnuda, o sea, eran hitos, eran reales hitos. Además, para Sebastián Lelio, el director, fue también en su carrera, si uno ve sus películas, ves que con Gloria como que sube 2 escalones en cómo se ve la película, en cómo cuenta la historia, la narrativa, la dramaturgia. Hay como una progresión muy notoria en él como autor. Y eso lo notaron inmediatamente la comunidad internacional, vio eso, o sea, de un director que ya era promisorio, que había estado en Cannes, que siempre en Locarno, que era muy versátil y a la vez muy, todo el mundo encantador, quería saber más de él. Con Gloria la gente le veía, no sé, 20 minutos y decían, ah, no, ya, este gallo se lanzó, se nos fue. Y así fue. ¿Y cuánto influyó todo eso en La Mujer Fantástica, creen ustedes? Uy, es que después de Gloria el Seba se fue a vivir a Berlín. Entonces, como que yo siento que el Festival de Berlín después de Gloria, hasta el día de hoy, tiene mucho amor por Seba. Una Mujer Fantástica también la estrenamos en la competencia oficial de Berlín. Entonces era como que llegaba el niño pródigo, por así decirlo, con su nueva película, ¿cachai? Y tuvimos la suerte que pasó el mismo fenómeno, mostramos una Mujer Fantástica sin ninguna expectativa, igual como lo hicimos con Gloria, y fue una revuelta, y la Dani Vega, y de dónde salió esta actriz, y cómo nadie nos había contado, y el tema LGTB, que nadie entendía muy bien, que recién estábamos escuchando de qué se trataba en ese momento. Entonces, con Gloria, la Coti tiene razón, es un antes y un después, para Seba y también para Fábula, porque por lo menos cuando yo voy a Berlín me siento súper querida. Están como esperando el próximo proyecto de Seba, y también con Pablo, con el club, Sí. que también lo estrenamos en Berlín. Que yo creo que no solo para Fábula y para Seba, yo creo que para todo el cine chileno. O sea, y por eso yo digo que es un antes y un después para el cine después para todos, porque de alguna manera lo que han hecho desde Fábula, Rocío, yo creo, y desde Cinema Chile, con esos hitos, es sentir que uno puede. Como desde, y como que no tenga nada que ver, a que uno no tenga experiencia ni el talento, o sea, es como pusieron como en la cabeza de todos que se podía llegar al mundial, o sea, es así de simple, y han sido desde Fábula los que han ido marcando esos hitos y esas posibilidades, yo creo, como de creerse el cuento. Bueno, o sea, hay un mega trabajo detrás, pero de creer que es posible en un territorio donde era impensado también, o sea, como decía la Coti, claro, hace 10 años no habían películas chilenas en todos los festivales, como que hay algo que empezamos a asumir, es como esta generación de niños que asumen que la selección chilena llega al mundial, nosotros como, para nosotros es un evento, no existe eso, o sea... Sí. Tal cual, tal cual. Ya, vuelvo a la pregunta de la gestión de medios. ¿Cómo manejan la gestión de medios para estrenar una película? ¿Fábula? Sí. Existe la gestión de medios nacional e internacional, y eso es súper importante diferenciarlo. La internacional tiene que ver
cuando la película va a algún festival. Entonces, la película cuando está en algún festival, por lo general ya tiene su agente de venta, que es la figura de la empresa que va a vender la película a todos los territorios posibles. Y el agente de venta trabaja muy de la mano con el agente de prensa que uno contrata para la película en especial, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Durante el festival organizan ruedas de prensa con los actores, con los productores, con el director, y tratan de buscar la mayor cantidad de publicaciones posible en medios especializados, como Variety, The Hollywood Reporter. Es como no dejar a nadie sin enterarse que la película se está estrenando en ese festival, está en esa categoría, se trata de esto, y luego de que se estrena, vienen todo lo que son los reviews, que son las críticas, que pregunta Denise. Ahí trabajamos súper también de la mano con Cinema Chile, porque siempre están en los festivales apoyándonos en todo. Y tenemos la alfombra roja, que es esa parte como glamurosa. A mí me estresan mucho los reviews, me estresa mucho. Sí, Sí, me estresan mucho. son muy Me estresantes. angustio el día anterior y como que pienso cuando está la función de prensa, para los que no saben todo el detalle, pero para los reviews, que es la crítica publicada en los medios internacionales, ahí y cuando uno está ahí, que tiene que seguir dando la cara, y es muy duro, los periodistas lo escriben en una función especial que tienen de prensa y de industria, que generalmente es muy temprano en la mañana, del mismo día en que tú estrenas con la peli, al público y a la industria, otros profesionales de la industria, a la tarde generalmente. Y así no mezclan prensa con el resto de los públicos, y junto con eso, en cuanto se estrena la función de la tarde, tú sales del cine y ya está la review publicada, o sea, es como que el cachetazo te llega a triple, y a mí eso me pone muy tensa, la verdad. A todos nos pone intensos, pero antes de partir a estos festivales, tenemos reuniones con el equipo para entender cuál va a ser nuestro discurso de la película. Estamos súper organizados, no es como que alguien se sienta, algún actor o un productor, y dice lo que se le ocurre. Tenemos unas ideas fuerzas que queremos destacar, vamos a hablar de esto y de esto y de esto, y tratar de no salirnos del guión y del libreto para dar el mensaje claro y para que todos estemos hablando lo mismo. Debo decir que a mí que me toca trabajar con casi todas las productoras chilenas, las casas productoras y los equipos, en eso Fábula es la más disciplinada, es la única productora que yo conozco en Chile que tienen ese trabajo de mesa previo al estreno nacional o internacional, en donde hay un guión para todos los que van a tener vocería. Se ponen de acuerdo en la vocería, se ponen de acuerdo en lo que sí se dice y en lo que no se dice, en el tono, quién dice qué, cuándo se anuncia, cuándo se muestra una foto, cuándo se muestra el tráiler. Y te diría que, bueno, no voy a decir que son los únicos, pero son escasísimos los que hacen todo ese trabajo, que es clave. A ver, después, Denise, ¿cómo les ha afectado el poco apoyo que está recibiendo en el ámbito de la cultura por parte del gobierno? ¿Sienten que es algo para controlar o manipular el pensamiento cultural del país? Uy, ahí tenemos otra hora de conversatorio. Otra hora más. Saquen el tejido. No el nombre, sí. Saquen la molotov. No grabada. A ver, yo creo que lo más, como para abrir la conversación y tratar de ser breve, lo más polémico en este momento es cómo se han ido cortando los fondos públicos en general en una industria que se ha fortalecido y ha crecido en base a esos fondos públicos, entonces depende bastante de esos fondos públicos y que no ha generado un modelo híbrido de financiamiento y donde yo diría quizás el 70% de las producciones se financian desde ahí, no sé, Coti, quizás estoy exagerando con el número, pero la gran mayoría, y cada año son menos fondos y más productores postulando, entonces yo creo que sobre todo Corfo es un buen ejemplo quizás para
analizar ahora, de cómo en los últimos 3 años ha ido bajando, cómo se inventó un cuerpo empresarial, y como que fue creciendo, y también una industria que fue asumiendo el modelo y que ha sido clave como para el desarrollo y para la distribución, y que ahora se cortó totalmente, y este año crearon un fondo de emergencia para empresas, pero que el fondo empresarial en realidad es el presupuesto que antes había para un proyecto en desarrollo, y ahora es como son 17 millones para varios proyectos de la empresa, que es un poco... está totalmente fuera de los valores de mercado. Entonces uno como productor no sabe mucho cómo enfrentar ese fondo también sin dispararse en los talones, y como sin echar a perder el medio también, porque uno podría decir, sí, postulo con 17 millones meto los 4 proyectos que antes metían fondo factoría, que eran de 70, pero es totalmente inviable. Entonces, quizás lo más grave es eso, es pensar que la industria ha crecido y los fondos públicos no han entendido esa necesidad. No sé, ¿usted? Yo lo único que puedo decir es que, en mi experiencia, con un proyecto que no tiene financiación pública de su propio país, es muy poco probable que algún otro país se quiera involucrar contigo. Eso es lo que podría yo decir desde mi experiencia. Y a mí me gustaría agregar que es escandaloso el recorte de parte de las distintas instituciones públicas, y es escandaloso porque ProChile hizo un recorte del 60%. Corfo hoy en día nos enteramos que hizo un recorte del 83% respecto del año anterior. Que y ya venía recortado. Y antes ya estaba recortado desde el 2017, que viene en bajada. Que en cultura estamos como Kill Bill permanentemente peleando para que los fondos no se vean así de afectados. Pero sin embargo, lo que nos parece a todos impresentable es que Corfo como institución es precisamente el apoyo a la empresa, a las empresas, al desarrollo industrial. Y cuando el audiovisual ha demostrado que de las industrias creativas es el sector con mayor potencial de aporte al PIB en tanto industria, y que necesitamos todavía los últimos como apalancamientos para que se consolide una industria, no seamos una protoindustria o una artesanía propiamente, sino que realmente hemos logrado demostrar financieramente el potencial que hay de crecimiento económico para el país desde este sector, que tiene una enorme cantidad de fuentes de trabajo, de diversos oficios, de atracción de financiación y de fondos extranjeros, como decía la Rosy con el IFI, por ejemplo. Que el recorte sea del 83% para una institución que precisamente existe para que las empresas puedan seguir encadenando sus procesos y dando trabajo, es grave. Y yo creo que responde no a lo que la persona que preguntó indica, si es que es como la necesidad de cortar voces. Yo creo que es más improvisado todavía y es más impresentable que eso. Yo creo que no tiene agenda detrás. Eso es lo que a mí me preocupa, que es otra muestra más de la improvisación, del ponerlo inmediato por encima de la visión del Estado, país, a mediano y largo plazo. La cuarentena, la pandemia es hoy, pero nosotros vamos a seguir siendo país por la eternidad, y las políticas que se están tomando son de gente que está con la cabeza así mirando el pie y la pelota aquí hoy día, torpemente además, sin una mirada como sabia y tranquila respecto de cómo hacer para que la tormenta presente no nos haga desaparecer. Y eso particularmente de Corfo a mí me parece preocupante. Lo bueno que yo veo un sector con distintos gremios y asociaciones y profesionales lamentablemente muy unidos para enfrentar estos recortes, que a mí no me gusta cuando pareciera ser que el sector cultural
se junta para pelear por plata o que somos todos dependientes. Yo creo que desde el sector hay una visión del país y del potencial del audiovisual como aporte como al país en términos simbólicos, económicos, de crecimiento, de posicionamiento en la escena global, mucho más profundo que lo que hay desde el Estado, desde las instituciones. Y por lo tanto, siento que la visión que tenemos desde este lado, del privado, digamos, es mucho más a largo plazo y conocedora de las oportunidades que se están perdiendo cuando los recortes son tan escandalosos e impresentables, diría yo. Sí, rescato lo de la política de la inmediatez, que creo que no aplica solo a Corfo, sino que a todos los fondos, que en realidad dependen, como productores nos vemos expuestos a observar cómo dependen de las políticas de turno y no una mirada de un programa cultural a largo plazo. Y quizás para cerrar también me quedo con la idea de la Rocío, de lo importante que es para afuera tener, aunque sea un mínimo de un fondo nacional, porque también hay que decir que hace mucho tiempo que las películas no se financian en su totalidad también con fondos. No, porque está instalada esta idea de que el sector cultural es dependiente de los fondos públicos, sin embargo la matemática pura y dura demuestra, tal como lo señaló. O sea, es dependiente, yo creo que es dependiente, pero como dice la Rocío, es dependiente para poder llegar a las otras. Sí. Justamente, es dependiente en la medida en que es una inversión del Estado en el desarrollo del sector y de la economía del sector, en la medida en que el fondo audiovisual, por dar solo un ejemplo, implica un cuarto, Rosy, confírmame, un cuarto del presupuesto de un proyecto solo para su realización. Y luego todo el arrastre económico que trae al país en beneficios cuantitativos y cualitativos son enormes. Esa matemática tan sencilla no la está haciendo el Estado cuando llega y mete el tijeretazo así del 83%. Así es. Vamos a hacer una última pregunta antes de cerrar. ¿Podrían ahondar en las oportunidades que implica mostrar un work in progress, primer corte versus el corte final en un festival o espacios similares? Tengo el primer corte de un documental musical autogestionado. El equipo técnico consiste en mi cámara y yo, y no sé bien si mostrar lo que tengo o esperar a desarrollarlo más. Yo puedo, desde el documental, opinar. Creo que es muy distinto un work in progress de documental que de ficción, porque en general los work in progress de documental necesitan, o sea, los primeros cortes de ficción a veces están mucho más cercanos al guión o a lo que va a ser la narrativa final y no así lo del documental. Entonces, mi recomendación tiene que ver con sentir que la trama central ya está, más allá de que se pueda acortar más o menos el momento de mostrar un documental en work in progress en un festival, pero ahí la Coti puede explicar el fondo de la pregunta. Delicado, es muy delicado mostrar una peli no terminada, siempre es más riesgo que ganancia. ¿La ganancia en general es financiera o financiera, 2, ¿quién la va a ver? Porque, por ejemplo, para volver al work in progress de San Sebastián, uno sabe que cuando pre-pandemia en esa sala estaba sentado el director de la quincena de realizadores de Cannes, el director de la Semana de la Crítica de Cannes, el director de Berlín, el director de un circuito de festivales mega A, estaban todos ahí, cada uno en su rinconcito, con sus equipos, y los agentes de venta más interesantes. Uno dice, bueno, me puedo ganar el premio, que son entre 10.000 a 30.000 euros, a veces en servicios, a veces cash, pero además me puedo ganar que el feedback artístico venga del director de Berlín, y ya a priori con el interés manifestado de decir, epa, me interesa verla, me interesa, conversemos. Si es que no te llega la carta de invitación ahí mismo, que bueno, eso es muy raro, pero ha pasado, yo he sido testigo de eso. Entonces, si no están esas dos variables, plata, porque necesito ya cerrar la post y no tengo plata para la post de sonido o el color,
y no tengo gente que me la va a ver, que realmente me interesa su feedback y me puede traer un rédito y una ganancia infinitamente mayor a la que podría tener si no la muestro, yo me abstendría, sinceramente. Y además que a mí me cargan los work in progress, pero porque nunca, o sea, en mi caso pasa mucho tiempo cuando estoy cerca del corte final, entonces una película que no está cerca de terminarse, mostrarla, es como que nadie la va a ver de nuevo, o sea, poca gente la que te da una segunda oportunidad, entonces estás quemando tu posibilidad. Entonces tienes que necesitarlo mucho, efectivamente, por financiamiento, porque se te va a abrir un estreno que no lo tendrías de otra manera, pero igual tiene que ser con un corte cercano al final. Sí, Yes. sí. Yo estoy de acuerdo. Totalmente, ese es el otro error, que mostrar la peli muy verde. La gente cree que, los work in progress son para eso, para mostrar la peli verde. Y es mentira, porque todo es tan Hay competitivo. gente que te quiere ayudar a mejorar el corte, eso también hay que... Claro, no, es muy, muy, muy delicado. Y es generalmente one shot, nadie tiene tiempo. La ven una pura vez, nadie la va a ver 3 veces. Mejor no. Mejor que no. Mejor que no, mejor evitémoslo. Ay, gracias, se pasaron. Fue un gusto, siempre uno aprende, aunque sea parte del medio, como escuchándolas. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. A mí me encanta, así que A mí también. un honor. Gracias, gracias. Que vaya muy bien. Chao, Gracias. Ignacio. Gracias. Maite, nos vemos por participar. nos vemos en un próximo conversatorio. Que estén muy bien. Gracias a los asistentes. Chao, chao. Gracias. Chao.